Y por favor, les pido su atención, porque, estos versículos, yo sé que todos los hemos leído, como leemos la Biblia, y muchas veces lo leemos y no reparamos en nada, no nos detenemos en nada. O sea, no logramos recibir algo de lo que quizás ahí nos pueda estar queriendo decir el Señor o nos pueda querer estar enseñando. Insisto, la palabra de Dios es bien importante, hermanos, siempre ubicarla en su contexto, ¿verdad? O sea, ¿por qué Pablo estaba escribiendo estos versículos? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo al tratar de escribir estas porciones que en aquel tiempo fueron dirigidas a una iglesia, a una congregación local? Estamos viendo eso el domingo en la mañana, estamos estudiando la doctrina de la iglesia. El apóstol Pablo lo dirigió, originalmente lo dirigió para una congregación local, pero él no sabía, hermano, que esa carta iba a quedar para la iglesia en general, que la iglesia en general la componen todas las congregaciones en todas partes del mundo. Entonces, esta parte, bueno, terminamos nosotros, hermanos, hablando de una cantidad de obligaciones. Como les dije yo, lo hicimos rápido al final, porque algunos sentían que no avanzamos, pero estuvimos hablando de una cantidad de obligaciones que nosotros tenemos, lo vimos en el capítulo número 12, obligaciones que tenemos nosotros para con Dios como cristianos, obligaciones, deberes que nosotros tenemos para con nuestros hermanos en Cristo, para con nuestro prójimo, y obligaciones, deberes que nosotros tenemos para con los inconversos, para con las personas que no han conocido a Cristo. Insisto, o sea, realmente, hermanos, no se trata de que solo esas son las obligaciones. O sea, hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de obligaciones, deberes, compromisos que nosotros tenemos para con los demás. Y es bien importante, véngame para acá, es bien importante, porque la gente siempre nos está viendo, siempre nos está viendo, siempre nos está custodiando, siempre nos está vigilando. Nuestro pastor decía, hablaba de las cámaras de vigilancia antiguas. Cuando él decía antigua, se refería a personas que nos están viendo, nos tienen en la mira, nos critican, hablan mal de nosotros. Pero nuestro pastor predicó un sermón una vez que se llamaba Bendita la chambrosa, así le puso el sermón. Si no me cree a mí, búsquelo en el historial de los sermones de nuestro pastor. Y habló de los beneficios de aquella gente que nos anda custodiando siempre. Porque de alguna manera, hermanos, siempre el de afuera, el inconverso o cristianos de otra denominación, esperan algo más de nosotros. Y esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. O sea, hay obligaciones y ahí están. Si no la logró entender, léalas todos los días. Capítulo número 12 de Romanos. Ahora el tema no cambia. El capítulo 13, el tema no cambia. Ahora nos habla de deberes, de obligaciones que nosotros tenemos para con las autoridades. Deberes que usted y yo tenemos para con las autoridades. Y habla la palabra de Dios bien claro. Y el capítulo número 13 de la carta a los Romanos comienza con la palabra somete. Léalo conmigo. ¿Cómo comienza, hermano? ¿Cómo comienza el capítulo número 13? Capítulo número 13 de la carta a los Romanos comienza con la palabra sométase. ¿Cómo dice?
No dice somátese o somátelo. No, no dice así. La palabra dice sométase. Sométase. Entonces, esta palabra es interesante. Y esta palabra vale la pena que nosotros, usted y yo, podamos meditar un poquito en esta palabra. El contexto. ¿Cuál era el contexto? En el tiempo, en este tiempo que se escribió esta carta, los judíos, para los que fue dirigida la carta, los judíos estaban bajo el yugo de la esclavitud romana. O sea, habían sido conquistados. Cuando Cristo vino, estaban bajo el yugo de la esclavitud. Y aquí todavía a esta altura todavía no se habían liberado. Los judíos, yo le he dicho un montón de veces, los judíos esperaban un Mesías que viniera a vencer al imperio que los tenía ellos esclavizados. Y así como Jesucristo, como el Mesías aparece en el Apocalipsis, los judíos esperaban que en la primera venida de Jesucristo, cuando Él se hizo presente, Él viniera, venciera a los romanos y arrastrara al enemigo de la cola de un caballo blanco en señal de que lo había vencido. Los judíos esperaban desde aquel momento un guerrero, un Mesías que viniera y peleara. Entonces, ¿por qué no quisieron reconocer y aceptar el señorío de Cristo? Porque Cristo no vino, en su primera venida no vino como un guerrero, vino como un siervo. Él vino a servir y a entregar su vida. En la segunda venida de Jesucristo, que es lo que va a pasar después, en la segunda venida, allí Jesucristo viene como los judíos lo quisieron ver, como rey. Pero en la primera no, por eso ellos no creyeron en Él. Entonces, hermanos, cuando se escribió esta carta, ¿quién gobernaba? El imperio romano estaba gobernando a los judíos, estaban bajo presión. Óigame, ellos tenían que pagarle impuestos al emperador. Ellos estaban, óigame, este pueblo tenía que sujetarse, tenía que someterse, le gustase o no le gustase, ese imperio lo gobernaba y ellos, hermanos, ¿y qué podían hacer? ¿Qué podían decir? Por eso es el contexto que el apóstol Pablo les dice, sométase, sométase. Y déjeme decirle que no era del agrado, no era del gusto. Y allí es donde el apóstol Pablo agarra el contexto de este mensaje. ¿Por qué? Porque los cristianos o los que habían creído en aquel tiempo, igual que todo el mundo, quería rebelarse del imperio, no querían someterse, no querían pagar sus impuestos, no querían hacer lo que ellos les estaban imponiendo. Entonces viene el apóstol y les escribe la carta y les dice, óigame hermano, les dice, sométase, sométase. Y vamos a usar esto para nosotros, ¿verdad? Porque este es un problema. O sea, el contexto nos está hablando de que usted y yo, como cristianos, como conocedores de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender, porque hay momentos que no nos gusta, nosotros tenemos que aprender a someternos bajo las autoridades, someternos a las autoridades, someternos. Y esta palabra, insisto, esta palabra cuesta, porque hermano, casi a ninguno de nosotros, casi a ningunito de nosotros nos gusta someternos. Casi a nadie le gusta someter. La naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que vive en nosotros,
que mora en nosotros, que está en nosotros, aunque haya ya una nueva naturaleza en nosotros, pero la vieja naturaleza que vive en nosotros, esa naturaleza no quiere someterse. No quiere someterse. Entonces, esa naturaleza quiere hacer su propia voluntad. O sea, cuando la palabra de Dios nos habla en este contexto de someternos, es obedecer lo establecido por la ley. Someternos a lo establecido por la ley, es someternos a las autoridades, a lo que ellos establezcan, nos guste, óigame, nos guste o no nos guste. O sea, el día de mañana sale una ley en nuestro país y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que someternos. O sea, cuando se vino la pandemia, las autoridades de nuestro país establecieron y dijeron: se cierran las iglesias. Incluso nosotros estuvimos haciendo fuerza unos días. Hay algunos hermanos que nos estaban criticando porque decían que nosotros no queríamos cerrar la iglesia. La cerramos hasta que de verdad ya no se pudo. Ya no se pudo. Pero nos ponen una ley de acuerdo a lo que dice la carta a los romanos. Nosotros tenemos que someternos. O sea, es lo que la palabra de Dios dice. Solo hay un pasaje, y voy a hacerlo rápido antes de que se me vaya la idea. Solo hay un pasaje y solo hay una razón por la cual nosotros no nos vamos a someter. Y yo quiero que lo busque. Dice, está en Hechos 4:19. Hechos 4:19. Hechos 4:19. Vamos a leer desde el versículo 16 para que entendamos mejor esto. Versículo 16, ¿lo tenemos, amados hermanos? El 15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, estos eran los que andaban predicando de Jesucristo. Y ya no hallaba el concilio qué hacer con ellos porque no los podían parar. Del 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, oiga, a las autoridades, a los gobernantes de aquella época que les estaban queriendo prohibir que ya no predicaran el evangelio, que ya no hablaran en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces las autoridades
los gobernantes de aquella época, cuando la iglesia estaba naciendo, amados, vénganme para acá, trataron de darles una orden y decirles para que esto no continúe, para que ya no se siga creciendo este movimiento, les damos una orden y les amenazamos que ya no prediquen, que ya no hablen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de ese hombre. Y dice Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Entonces ellos se rebelaron, esa ley no la cumplieron, y esa ley, hermanos, no la podemos cumplir si el día de mañana nos dijeran ya no prediquen a Cristo, ya prohibido en este lugar predicar a Cristo. Ahí nos vamos a rebelar. Eso nunca se va a dejar de hacer, eso nunca podemos dejar de hacer. Si hay una ley que va a venir a afectar la predicación del evangelio, nos rebelamos, de la única manera, ¿verdad? Por lo demás, la palabra de Dios, la Biblia, nos manda a nosotros que debemos de someternos, y esa palabra, hermanos, es bien importante que usted y yo la manejemos, esa palabra sométase, porque una de las grandes batallas y una de las grandes luchas que tenemos individualmente cada uno de nosotros, como personas, como cristianos, volvamos a Romanos, una de las cosas que nos ha costado cuando venimos a Cristo, cuando formamos parte de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, le hablo yo, una de las cosas que nos cuesta a la gran mayoría de nosotros es aprender a someternos. Es aprender a someternos. Y esta es una tremenda batalla. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno de nosotros viene con una cultura y viene con una costumbre y viene mal enseñado en el sentido ese de aprendernos a someternos. Y cada uno de nosotros, óigame, quiere hacer su propia voluntad. La palabra de Dios nos enseña tal y tal cosa, la Biblia nos enseña tal y tal cosa, las normas internas de nuestra iglesia son de esta manera, pero yo no lo voy a hacer así. Yo no estoy de acuerdo a eso. A mí no me parece, a mí no me gusta, a mí no me agrada, yo no lo hago así. Esa ha sido una batalla y sigue siendo una batalla en el corazón de muchos de nosotros. Yo estaba en San Francisco Menéndez y estas palabras me quedaron grabaditas a mí aquí y han pasado 24 años, no se me olvida. Estábamos comenzando la iglesia en San Francisco Menéndez. Y yo le pedí a una hermana de la iglesia que se estaba congregando en la iglesia, en aquel tiempo éramos éramos poquitos, todavía más poquitos que ahorita. Entonces le dije yo, hermana, ahí está esa escoba, ayúdenme a barrer, necesitamos barrer aquí, mire. Y me dijo así, eso lo guardé yo, ni a mi marido le hago caso, menos a usted, me dijo. ¿Así? Ni a mi marido. Entonces, digo yo, basado en este versículo, ella me dijo que ni a su marido le hacía caso, menos al pastor. No hay problema. O sea, ella no se somete ni a su marido, ni se somete a las autoridades cristianas, y no se somete a Dios. O sea, una persona que no se somete a las autoridades que han sido puestas por Dios, esa persona, ¿cómo se cataloga? Se cataloga como rebelde. Rebelde. Y ese es uno de los sufrimientos que hemos tenido y seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque nos ha costado trabajar y ser sumisos, ser obedientes. O sea, hemos sufrido, hemos renegado, hemos hablado mal, hemos peleado. ¿Por qué? Simplemente porque no nos sometemos.
No nos sometemos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Amados hermanos, vénganme para acá, ahorita voy a terminar yo. No nos sometemos a Dios. No nos sometemos, queremos hacer las cosas a mi manera, no como Dios nos dice. Mire, si los proverbios nos pegan una grande arrastrada todos los días que los leemos. Si usted lo lee concienzudamente y trata de entenderle, los proverbios nos están golpeando a cada rato. La palabra de Dios nos está golpeando a cada rato. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no nos sometemos a nuestro Dios. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Conmigo no se ande metiendo. A mí no me diga nada. Yo así voy a vivir. Y aunque usted me diga lo que me diga, mire hermano, nosotros no somos nadie aquí para venir a tratar de cambiarle su vida. Yo siempre le digo algo, no tiene ningún sentido haber venido a buscar de Dios y querer seguir viviendo uno a la manera del mundo. No tiene ningún sentido. Cuando uno entra a lo que se llama la iglesia, al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ahora somos cristianos, de modo que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas una nueva vida. El problema es que no queremos desechar las cosas viejas. Y por eso no queremos someternos. No queremos someternos a Dios, no queremos someternos a la palabra de Dios, no queremos someternos a las autoridades, no queremos someternos, no nos gusta someternos. No nos gusta, esa es una lucha, es una batalla, yo lo voy a hacer a mi manera. Nosotros tenemos normas eclesiásticas internas, inventadas por su pastor, contradichas por muchos de ustedes, incómodas a veces, molestas. Hermano, hemos peleado y hemos batallado con algunas hermanas porque quieren tener a sus niños aquí adentro. Eso no crea usted que ha sido de la noche a la mañana. Han habido hermanas que se han peleado conmigo, me han mandado a decir mensajes espirituales ahí en el WhatsApp, en el Facebook, en todo, peleando porque quieren tener los niños aquí adentro. Por supuesto que unos días nomás, ya cuando ya se acostumbra la gente, yo considero que los que ya estamos aquí acostumbrados, ustedes no se sentirían felices tener niños llorando aquí, ustedes ya no le hallaran. Pero ha habido una lucha, no nos hemos querido someter. Mire, si no me deja tener mi niño adentro, me voy. O sea, es bien tremendo. Tenemos un gran problema porque le hemos no pedido, sino que exigido. Si usted quiere servir, venga a orar con el pastor ahí. Mire, si ahí estoy orando yo a veces con dos nomás, todos vienen, cuando ya casi estoy terminando la oración, vienen corriendo ahí. Y unos ni siquiera llegan a tiempo, porque hay algunos que no están llegando a tiempo. Y es norma. Es norma. Hay algunos que solo se van a meter a la sala cuna. Como yo, más hoy que está cerrada, no la puedo ir a ver. No es correcto, porque ya está establecido. Hay norma. La acomodación, hermano. Ay, si hemos estado a punto de decirle, ay, déjenlo, ya no. Yo he estado a punto de decir, ya voy a quitar el ministerio de acomodación. Ay, que se sienten los hermanos a donde quieran. Si hay unos que cuesta sentarlos a donde tienen que sentar. No, yo no, a la par de ese no. Dios guarde. No, yo en esta. Hay unos que se meten hasta que terminó la alabanza allá para esperar la silla que les gusta. Allá a la hora que empezó el culto se van para el baño, les agarra de dar vueltas para todos lados o van a comprar café allá al Ministerio de Venta. Y yo les digo a los de la venta, no me les estén vendiendo, no se someten, no hacen caso. Ni los que están vendiendo ni los que están comprando. No hacen caso. Entonces le digo yo, o sea, es un lío. Y ¿sabe cómo tienen al pastor? Ese ogro, el chacal de la trompeta. Como a mí me toca que andarlos arriando para adentro, hermano, entre de allá, fíjate que hace 45 minutos empezó el culto. O sea, no nos sometemos, no nos queremos someter, o sea, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces,
y no ha sido una lucha de ahora. Si allá estábamos en el día 1 en San Francisco Menéndez, y yo me recuerdo que había una tiendita ahí cerquita, allá se iban a meter todos a la tienda de los niños, le había puesto la señora, ahí estaban todos metidos, esperando que terminara la alabanza para entrar al culto, porque no les gusta estar enfrente. En la iglesia central, hermano, yo no sé si todavía vive, existió una hermana antes, años atrás, que ella agarraba todos los asientos de enfrente y los vendía. No es que vendía las sillas, sino que usted llegaba más tarde y quería un asiento adelante, le daba sus centavitos ahí y le daba un espacio ahí enfrente. La gente quería estar enfrente, pero aquí no sé por qué queremos estar atrás. Y le digo yo, o sea, son cosas de sometimiento. No queremos a veces someternos. Mire, a usted le corresponde aquella silla. No, a mí no me gusta ahí. No, ahí no estoy. Entonces, es cuestión de sometimiento, y esto nos ha costado. Hermano, vea. Hay perdone que lo estoy molestando un poquito. Cuando usted llega a un trabajo, óigame, venga, usted llega a pedir trabajo a esa empresa. Esa empresa ya tiene establecida la hora de entrada de su personal. No va a llegar usted, mire, yo voy a trabajar con usted, pero la hora de la entrada aquí a las 7, pero yo voy a venir a las 8. Yo voy a venir a las 8:30. Cuando pueda voy a venir. O sea, hermanos, ¿están conmigo? ¿Me están oyendo? Mire, ahora no tenía ganas de ir. Ay, discúlpeme, no llegué. ¿Cuántos días nos van a aguantar en un trabajo así? Y yo siempre se los digo a los líderes, les digo yo, aquí cuesta, como aquí no tienen un salario. Qué bueno fuera que al final del mes firmáramos planilla y nos pagaran un salario. Aquí cuesta porque no somos empleados. Aquí no somos empleados. Aquí somos servidores, voluntarios. No tenemos obligación. Nosotros dispusimos y dijimos, yo tomo la obligación voluntaria. Fíjese que en aquel tiempo, hermano, en el Antiguo Testamento existió la esclavitud. No sé si recuerdan usted que a José lo compraron por esclavo y existió la esclavitud, pero había un tiempo, el año del jubileo, donde los esclavos quedaban libres. Cuando ya ellos ya habían cumplido cierta parte, quedaban libres. Pero ese esclavo se sentía tan bien ahí con ese amo, que cuando ya le decía a su amo, ¿sabes qué, fulano? Ya cumpliste tu deber, te puedes ir. Y decía ese esclavo, ¿sabe qué, señor amo? Me he sentido tan bendecido aquí, me he sentido tan bien, me ha tratado tan bien, me ha bendecido tanto usted que yo no me quiero ir. No me quiero ir. ¿Sabe qué hacía el amo? Allí, bíblicamente, allí donde existió eso, a ese esclavo le hacían un hoyo en la oreja y le ponían un arito. Hoy se han equivocado un montón de locos, porque aquí se abren y aquí se lo meten. ¿Sí? Yo ya no he visto eso. Antes allá en mi pueblo, cuando estaba chiquito, a los cuches les ponía un arete aquí para que no anduvieran escarbando. Para eso era. Y a los terneros que eran cerqueros les atravesaban una gran tranca aquí para que no pudieran brincar de los cercos. Entonces ese esclavo se sentía tan bien que le decía a su amo, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí. Bueno, te vas a quedar, es tu voluntad, es voluntario ya lo que vas a hacer. Entonces nuestro servicio a Dios no es obligatorio, sino que nosotros venimos y le decimos al Señor, yo voluntariamente me presento aquí para servirle a usted. No sé, ¿estamos entendiendo, hermano? Entonces el Señor dice, si vas a incorporarte al ministerio de servicio, tenés que someterte a las normas, para que haya orden, pues, para que las cosas sean bien. Pero estoy hablando, amados hermanos, que nos ha costado someternos. Muchas esposas, yo sé que ninguna de las que están aquí, muchas esposas les cuesta someterse a sus maridos. No. Mire, pelean, es que en mi casa yo mando y que él es la cabeza, pero yo soy la nuca.
O sea, les cuesta someterse. Y mire, yo no tengo problema. Yo no tengo problema, hermano. Óigame, regáleme un segundo. Ay, perdón, ahí después se enoja conmigo, ahorita no. El problema es que el diseño divino no es que la mujer sea la cabeza en los hogares. Aquellos hogares donde la mujer manda, no está bien, hermano. Porque hay maridos que les encanta que la mujer los gobierne, y así. Yo conozco muchos. Son de la humo. Unidad de maridos oprimidos se llama eso. Unión de maridos oprimidos. Pero no es el diseño divino. El diseño divino. Y mire, véngame para acá. Yo sé que ahorita ya muchos están pensando, el pastor lo que está diciendo. O sea, esta cuestión de someterse no significa que el otro va a estar tratando mal a alguien. Es que en la cuestión de la sumisión no tiene nada que ver el maltrato. Si hay maltrato allí no sé. Esto no es para maltrato. Si una persona está recibiendo maltrato del otro, eso no es, eso hay que buscar las autoridades y meterlo al bote y está recibiendo maltrato. Porque esto no tiene nada que ver con maltrato. Una persona, para ser cabeza y que tenga autoridad, tiene que saber dirigir, tiene que saber guiar el hogar, la casa, la familia. Porque la autoridad Dios se la da y le da al varón la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese varón tiene una gran responsabilidad de hacer bien las cosas en el hogar, en la casa, en la familia, y tiene que llevar adelante ese hogar. No solamente venir a querer mandar y cómo está ahí obrando mal y haciendo malas cosas. Una persona así pierde toda su autoridad moral. Un padre que hace malas cosas y está queriendo que el hijo haga bien las cosas, pierde toda la autoridad moral. Entonces, una persona que nos va a gobernar y que nos va a dirigir y que va a ser la cabeza, tiene que ser una persona que luche por tratar de hacer las cosas mejor. Ahora, insisto, nos cuesta someternos. Nos cuesta someternos, a todos nos cuesta someternos. Nosotros tenemos autoridad, usted tiene autoridad, todos tenemos autoridad. Hermano, cuando un policía, bueno, en aquel tiempo, cuando era el ejército, hasta para escoger los que iban al ejército había cierto tamaño. Pero ahora yo no sé mucho de eso. Yo creo que ahora hay policías chiquitos. Yo he visto muchos así chaparritos. Pero cuando un policía chaparrito con un pito lo para a usted allá donde va, ¿verdad? Y le dice a usted que si dan ganas de no hacerle caso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si yo voy acelerando porque ya voy tarde y parándome ahí, que no es que dan ganas de no hacerle caso, de no obedecerle. Pero ¿qué dice la Biblia? Sométase. Sométase. No, hombre, si yo voy desesperado que ya me agarró la tarde y parándome aquí. A veces me ha dado cólera a mí porque ya me conocen. ¿Cómo no me van a conocer si aquí tengo años de vivir y ya son conocidos? Y me paran. Si ya les he dado mi tarjeta del carro y mi licencia como 20 veces, ya me conocen, me saludan pues y me vuelven a parar. Yo voy corriendo y digo, ay, me dan ganas de irme, pero digo yo, sométase. ¿Cómo dice? Sométase. No dice somátese, ¿verdad? Sométase. Ese es el punto, hermano. No sé si usted me está entendiendo. Tenemos que aprender. Mire, hermano, si uno llega al banco, hermano, uno llega al banco y encuentra la gran fila allá y ¿qué? Ah, no, yo me voy a meter allá adelante. Sométase. Una vez, mi papá y mi mamá, ellos se me escapaban y se iban a meter al banco. Él le gustaba ir a sacar su dinerito ahí al banco. Y llegó al banco y él ya tenía la tercera edad y había la fila de los de la tercera edad. Pero él no respetó la fila, se fue a meter adelante, hermano, y a pelear ahí que lo atendieran rápido. Y andaban de escondidas, se venían de escondidas. Me hablaron a mí del banco, me hablaron, mire, aquí tenemos un problema con un señor que dice que es su papá. Venga. ¿Y cuál es el problema, papá? No, es que yo quiero que me den mi pisto ya. Papá, pero esa cola es de los de la tercera. No, yo no voy a estar haciendo cola. Sométase. Sométase. O sea,
nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Yo sé que andamos deprisa, andamos corriendo, andamos. Un día esto yo llegué al banco ahí, ¿verdad? Y como nosotros ya sabemos cómo es, pues saque su cita, y si usted saca su cita, usted llega y lo atienden rápido. Y ahí todo un hermano me dijo, ay, qué bonito, me dijo, yo tengo 3 horas de estar sentado ahí esperando y usted lo vino. Haga su cita, señor, ese es el sistema. Le digo, no esté enojado. Sí. Yo solo llegué, pagué lo que iba a pagar y me vine. Y cuando venía por fuera me dijo, ¿y qué corona tiene usted? Me dijo, corona nada, le dije yo, a Cristo Jesús. Y eso le dije, yo tengo 3 horas sentado ahí, me dijo, y ya ustedes lo atendieron, enojado conmigo, hermano. Mire, le dije yo, aquí hay un sistema, investigue. Uno llama, hace su cita y cuando usted viene, porque yo solo llegué y me atendieron y sí estaba bien lleno, hermano. O sea, pero no es que yo me brinqué algo, yo hice, hay un sistema, hay que investigar. O sea, entonces, pero tenemos que aprender a someternos. Y hay momentos que no nos gusta. Hay momentos que nosotros no queremos. Entonces, la palabra del Señor dice 13:1, sométase toda persona. ¿A qué dice? A las autoridades superiores, ¿verdad? O sea, en el país tenemos autoridades y la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a someternos a las autoridades superiores y da una explicación. Porque, oiga, ¿por qué debemos de someternos? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, oiga, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, las autoridades que tenemos, nos parezcan o no nos parezcan, nos gusten o no nos gusten, nos caigan bien o no nos caigan bien, tenemos que someternos porque las autoridades han sido puestas por Dios. Si yo como pastor no le soy muy simpático, usted tiene que someterse porque las autoridades han sido puestas por Dios. No fue invento mío venir aquí y llegar aquí. Amén, hermano. A mí me dijo el Señor, te vas para cara sucia. Vos vas a ser el pastor. Bueno, no sé si mañana va a mandar otro, no sé. Mientras yo estoy aquí, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues, nos vino un pastor enojado, regañón, problemático. Yo todos los días le oro, Señor, transfórmeme, cámbieme, hágame pasivo, hágame tranquilo. Y no sé cuánto se va a tardar el Señor para lograr hacer eso a mí. De cuando vine hasta este día, le juro que he mejorado, quizás en un 1%, pero he mejorado. Entonces, hermano, tenemos que aprender todos juntos. Yo mismo tengo autoridades arriba y esas autoridades que están arriba hay más autoridades. Entonces tenemos que aprender a trabajar bajo sometimiento. Hay órdenes que nos dan, hay cosas que nos piden, a veces no nos gusta, a veces no es del agrado de nosotros, a veces no quisiéramos ir. Yo sé que todos los servidores, hermanos servidores, va a haber reuniones, no nos gusta, y ya nos van a regañar otra vez. Entonces no nos gusta, pero es parte del paquete, es parte de la bendición, es parte. Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir a hacer, tenemos que tener uniforme, tenemos que comprar zapatos negros, tenemos que tener corbata. Hoy ni corbata nos ponemos ya para los acomodadores, ya botaron la corbata. Entonces son cosas que tenemos que aprender, hermano. Déjeme terminar, porque no le prediqué el sermón. Déjeme terminar. Cuando nosotros aprendemos a ser sumisos, estamos respetando la autoridad de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a ser sumisos, recibimos bendición. Recibimos bendición, hermano. O sea, hay veces que tenemos que obedecer lo que nos están pidiendo las autoridades que hagamos. No nos gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, sometámonos y vamos a tener bendición. Termino así, véngame para acá. Jesucristo tomó forma de hombre, se hizo hombre, lo maltrataron, lo injuriaron. Cuando venían, hermanos, a capturarlo, el apóstol Pedro tenía
carácter colérico, no se encendía rápido, sacó la espada y le voló la oreja a un señor llamado Malco, lo dejó sin la oreja. Y Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. No pones la mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Entonces, ¿qué quiero decirle, hermano? ¿Sabe cómo le dijo Jesucristo? Si yo quisiera, ahorita le oro al Padre y me manda legiones de ángeles para que me defiendan, pero yo tengo que someterme. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue sumiso. Lo escupieron, lo golpearon, le pusieron la corona de espina, y él pudo haberse bajado de allí cuando los otros los ladrones que tenía al lado le decían, estaban burlando de él: bájate y bájanos a nosotros mismos. Él se pudo bajar, pero no. ¿Sabe por qué no se bajó? Se sometió. Se sometió hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Y allá en Filipenses dice que cuando nos sometemos, Dios nos exalta cuando fuere tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tengamos problema. No tengamos problema. Luchemos, pidámosle a Dios capacidad, pidámosle a Dios entendimiento para podernos someter, para que las cosas vayan mejor, para que las cosas vayan bien y para que tengamos la bendición del cielo. Regálele un fuerte aplauso al Señor.